Buenos días, Dios me los bendiga en este bonito día. Hoy en esta mañana, ¿verdad? Quisiera pues poderles compartir, ¿verdad? Una porción de la palabra de Dios como todos los días y me da mucho gusto, ¿verdad? Yo me deleito cuando yo vengo y les puedo leer la palabra y les puedo compartir, ¿verdad? De todo lo bueno que Dios nos da. Dios nos da su palabra y nos exhorta y nos motiva a ser mejores cada día. Y hoy en este día, pues vamos a meditar un poquito en el libro de Proverbios. Fíjense que el libro de Proverbios de verdad nos enseña que son como muchos consejos para la vida diaria. Tiene consejo para todo, para los que comen, para los que no comen, para los que toman, para los que no trabajan, para todo él tiene consejo, ese libro, ¿verdad? Es muy interesante. Pero hoy quiero hablarles de la educación. La educación de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros como padres, los que ya tenemos hijos, pues tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad? De educar a nuestros hijos. Y pues nosotros como padres, ¿verdad? Amamos tanto a nuestros hijos que muchas veces dejamos a un lado la educación más importante, ¿verdad? Dejamos que la escuela o la sociedad los eduquen. Y nosotros como que nos lavamos las manos, ¿verdad? Como Pilatos, que decía, pues que condenen a Jesús y pues allá que se arreglen, ¿verdad? Y así somos muchos padres, ¿verdad? Queremos como que nos lavamos las manos y pues allá que la escuela los enseñe. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en esta mañana nos dice que nosotros como padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. Dice en Proverbios 22:6. Nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Verdad? Él dice que cuando son niños nosotros tenemos que educarlos, ¿verdad? Muchas veces nosotros dejamos que nuestros hijos tomen decisiones a temprana edad. Y yo he escuchado, ¿verdad? Varias opiniones muchas veces que dicen, no, pues yo prefiero que él decida cuando ya sea más grande, ¿verdad? Dice, y creo que nosotros como padres tenemos la obligación, ¿verdad?, de enseñarles a nuestros hijos a, pues desde pequeños, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos una planta, la vamos cuidando desde que es una semilla, desde que es pequeña. Es lo mismo los hijos, tenemos que irlos cuidando, que irlos cultivando de manera adecuada, ¿verdad? Porque dice el Señor que tenemos que educarlos cuando son niños, para que así vayan creciendo, ¿verdad? Más que nada en el conocimiento de la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, nuestro deber como padres es enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios, ¿verdad? Dice en el libro de Deuteronomio, en el gran mandamiento, ¿verdad? Deuteronomio 6:5, dice la palabra de Dios, le dice a Josué, ¿verdad? Le dice, mira, le vas a enseñar esto, ¿verdad? Al pueblo y le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás, dice, y estarán estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Tú debes enseñarle a tus hijos, dice, y a los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Dice, para que ellos crezcan en el conocimiento y el amor a Dios. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso y dejamos que la sociedad los eduque, que la televisión los eduque. Preferimos entretenerlos con un celular, con una tablet y dejar que ellos solitos, ¿verdad? Para que no nos den lata, los entretenemos con el teléfono. Dice la palabra de Dios que nuestro deber como padres es enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Otro pasaje, ¿verdad? Bien importante en el libro de Proverbios está en Proverbios 13:24. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que corregirlos desde que son pequeños, porque cuando ya son grandes muchas veces ya es muy difícil. Fíjense, estaba yo leyendo una historia, ¿verdad? En el libro de Samuel, tal vez ustedes han oído esta historia que está en el libro de Samuel, ¿verdad? Los hijos de Elí. Y dice la palabra de Dios que su papá, ¿verdad? Pues los como que los dejó que hicieran lo que ellos quisieran, ¿verdad? A pesar de que eran sacerdotes que hacían los sacrificios al Señor. Y esta historia está muy triste, ¿verdad? Porque dice que dice la palabra de Dios, dice, los hijos de Elí eran hombres
pecadores, dice, que no tenían el conocimiento del Señor. Dice, ya que era la costumbre de los sacerdotes del pueblo, dice que cuando alguno ofreciera sacrificio, viniera el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano el garfio, dice, y 3 dientes, y lo metía al perol en la olla y en el caldero, dice, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo el israelita que venía a Silo. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y hacía el sacrificio, dice. Pero, dice también, dice, que los hijos de Elí no hacían estas cosas como debía de ser, dice. Ellos agarraban la carne, así nada más. Y entonces dice, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor, haciéndolo a su manera. Dice, y el joven Samuel, dice, ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, dice, y le hacía a su madre una túnica cada año. Y dice también, ¿verdad? Que cuando ya el Señor manda, entonces dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían y con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo nuestros malos procederes. Les decía, no, hijos míos, no es de buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor pues manda, ¿verdad? Un varón, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor. Dice, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses sobre el altar, dice, y quemases incienso y llevases ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué me habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dice, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Dice, por tanto el Señor, Dios de Israel, dice, yo había dicho que de tu casa, de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Dice, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar serán para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Fíjense la historia de este padre, Elí. Él dice que tuvo a sus hijos y sus hijos hacían lo malo, pero él los consentía. Y entonces le dice el Señor, ¿por qué has preferido a tus hijos antes que a mí? ¿Por qué has dejado que se engorden con todo lo mejor de mis ofrendas y dejas que hagan lo que quieran? El Señor ha puesto en nuestras manos nuestros hijos y es nuestro deber educarlos, ¿verdad? Muchas veces nosotros pues hacemos malas cosas. Pero fíjense qué triste está esta historia de este hombre. Cómo es que sus hijos, ¿verdad?, le trajeron el mayor dolor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Le dijo que sus hijos iban a traerle, iban a llenar su alma de dolor por haberlos permitido que fueran pues desobedientes. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En esta mañana dice, el que detiene el castigo de a su hijo aborrece. Hoy el Señor te invita a que seamos mejores padres, nos invita a mejorar. Yo no sé, ¿verdad?, cómo estemos actuando ahorita como en tu
rol de padre, pero el Señor te invita a que leas la palabra de Dios, a que te instruyas para que tú puedas instruir a tus hijos. Y en este caso, ¿verdad? Como yo que ya mi bebé tiene 19 años, pues para mis nietos, ¿verdad? Siempre es bueno seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día y vamos a meditar. Y si quieres leer la historia de Elí, pues está en Primera de Samuel 2:24. Que Dios te bendiga.